Qué delicado es para nosotros los creyentes que el corazón se nos vuelva duro. Cuando las escrituras hablan de corazón, no están hablando del órgano como tal, sino que se refieren a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Y es que hay momentos en que la vida del creyente puede ir perdiendo flexibilidad para ser moldeable por el Espíritu Santo, para ser moldeable por el dolor, para ser moldeable por el consejo, y perdemos la sencillez para escuchar. Me encantan los niños porque ellos tienen esa flexibilidad, y fue precisamente por eso que el Señor les dijo que si no volviéramos a ser como niños, no vamos a poder entrar en el reino del Señor. En otra parte de la escritura, Pablo dice que seamos maduros en nuestra forma de pensar, pero niños en la maldad. El problema es que en muchas ocasiones y por diversos motivos que no vamos a analizar detenidamente en esta serie de temas que vamos a estar dando acerca de la dureza del corazón, en determinado momento invertimos ese orden y creemos que la madurez es similar a la dureza del corazón, pero realmente no tiene nada que ver. Lo que el apóstol Pablo dice es que seamos maduros en nuestra forma de pensar, pero en la maldad que seamos niños. Y a veces sucediera que nos volvemos más mañosos y más complicados en nuestra maldad, más sofisticados en nuestra maldad, pero en nuestra docilidad para permitir que la palabra del Señor sea sembrada en nuestros corazones con humildad de parte nuestra, en eso nos volvemos duros. Y la Biblia dice que la palabra que se siembra en nuestros corazones tiene que ser sembrada con una actitud de parte nuestra. Tenemos que permitir que sea sembrada con humildad, porque esa palabra es poderosa para poder salvar nuestras almas. Qué interesante. O sea que si yo no tengo la humildad para poder recibir la palabra, entonces la palabra no va a ser la obra para la cual el Señor la envía. Y esa falta de humildad, de docilidad, para dejarme tratar por el Espíritu Santo a través de los muchos medios que Él tiene, repito, a través del consejo, del dolor, de la exposición de las escrituras, esa falta de moldeabilidad es precisamente lo que se conoce en las escrituras como la dureza de corazón. De hecho, algunas de las palabras que aparecen en los evangelios, por ejemplo, cuando el Señor les dice, Moisés les permitió dar carta de divorcio a causa de la dureza de vuestro corazón. O cuando el Señor los regaña porque ellos no habían creído que Él había resucitado, a lo que contaban otros cuando les decían el Señor resucitó y dice que sus discípulos no creían que Él había resucitado. El Señor lo reprende a causa de la dureza del corazón. Y la palabra que ahí se menciona en el griego es esclerocardia. Mire qué interesante, porque cardia pues es precisamente corazón, pero la palabra esclero habla de dureza y de aspereza, es decir, de pérdida de la flexibilidad, incapacidad para ser moldeable. Y esa es la dureza del corazón. Ahora, ¿en qué nos afecta? Bueno, primero que no es la voluntad de Dios, es algo que va en contra de lo que Él desea, porque Él cuenta con que seamos moldeables para poder trabajar nuestra vida. Por ejemplo, cuando manda al profeta a ver aquella vasija que estaba trabajando, llega un momento en que la vasija ya no puede seguir siendo trabajada y entonces tienen que quebrarla para hacer una vasija nueva. Y esto nos habla también de la misericordia de Dios,
que hay momentos en que estamos totalmente indispuestos y nos negamos rotundamente a que el Señor continúe su proceso con nosotros. Y es cuando el Señor debe permitir que seamos quebrados de una forma especial, específica para cada uno, para volvernos a trabajar el corazón y para que la obra que Él empezó en nosotros no se pierda y no se quede inconclusa, sino por el contrario, Él pueda seguir transformándonos y pueda seguir iluminando nuestras tinieblas para prepararnos para nuestro encuentro con Él. Y hay momentos que solo eso le queda al Señor, quebrar nuestra vasija. Entonces, de ahí la importancia de este tema que aparece en las Escrituras. De ahí lo importante que es que nos guardemos de que nuestro corazón sea endurecido. Hebreos enseña que al corazón lo endurece el engaño del pecado, porque si nosotros supiéramos que algo va a endurecer nuestro corazón, que un criterio, que un pensamiento va a endurecer nuestro corazón, quizás muchos lo trataran de evitar, pero como el pecado es un engaño, eso es lo que dicen las Escrituras. El pecado, si no fuera atractivo, lo que pasa es que es un engaño, logra engañar nuestra percepción. En muchas ocasiones logra engañar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, y nos hace creer lo contrario, como cuando engañó el corazón de Eva y de Adán. Dice la escritura que la serpiente les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Que vamos a morir. Respondieron ellos, si comemos del fruto prohibido. Y aquel ser en el huerto de Edén le dijo, no, no van a morir. Y los engañó. Y ellos fueron seducidos, porque le dieron más crédito a lo que la serpiente decía que a lo que Dios mismo les había enseñado. Mire si no será un engaño el pecado. Y cuando el pecado seduce nuestra alma, seduce nuestra mente y nuestros sentidos, realmente lo que hace en determinado momento es que invalida nuestro discernimiento espiritual y terminamos creyendo la mentira en lugar de la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando nos cuesta compartir algo con alguien, y sabemos que la escritura dice que debemos aprender a compartir, que no debemos de ser mezquinos de corazón, sino que si alguien tiene una necesidad, debemos de apoyarlo y debemos de ayudarle en base a nuestras fuerzas. Sin embargo, viene el pecado y nos dice, no, no tienes que compartir, que vea cómo sale, a ti nadie te ayudó cuando tú estuviste mal. Y uno se justifica a sí mismo y de repente uno está diciéndose, predicándose a uno mismo, sí es cierto, a mí nadie me ayudó cuando estuve mal económicamente, cuando tuve necesidad, no hubo nadie conmigo, así que yo no tengo por qué andarle ayudando, ni aligerando, ni sobrellevando la carga de nadie. Y en ese momento de engaño, el corazón se nos endurece. Y el problema de la dureza es que nos impide ser moldeables por el Señor. Y esto nos va conduciendo a una vida que nos saca fuera de la senda del justo, nos va eliminando del camino. Mire si no es delicado. Y de repente ya no estamos en el camino, sino que hace tiempo dejamos la senda de la transformación y estamos caminando nuestra propia senda. Las escrituras enseñan que hay camino, oiga bien, que al hombre le parecen rectos, pero que el final de esos caminos es final de muerte. Entonces, de ahí la importancia de no tener un corazón endurecido, porque vamos a empezar a tomar, si no corregimos eso, si no permitimos que el Señor nos ayude a trabajar con la dureza de nuestro corazón, vamos a ser engañados por nuestros sentidos.
de tal manera que vamos a dejar el camino de la verdad para comenzar a andar por nuestros propios caminos. Y el problema de nuestros propios caminos es que el final es camino de muerte. En cambio, el camino del Señor, el final y el trayecto del camino es un camino de vida, es un camino que nos va a acercar a su semejanza, es un camino que nos va a permitir estar en paz con nosotros mismos, ser de bendición para nuestro hogar y ser de bendición para el cuerpo del Señor. Pero lo contrario va a hacer que seamos inutilizados en el reino y que el Señor no pueda continuar su obra en nosotros a menos que suceda algo que nos vuelva a quebrar para volver a ser moldeables. Y es por eso que hoy vamos a estar o a iniciar a compartir acerca de las características que tiene un corazón endurecido. El Salmo 36 y versículo 1 dice lo siguiente. Voy a leer la versión de las Américas. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor delante de sus ojos. Escuche el 2, por favor. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. En cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Y la primera forma en que nosotros podemos empezar a distinguir si nuestro corazón se ha endurecido es que perdemos nuestra capacidad para percibir la maldad de nuestra alma. Hay otra versión, la NTV, que en ese mismo versículo dice, ciegos de presunción, no se dan cuenta de lo perversos que son. O sea que la dureza me vuelve ciego y no me permite ver la iniquidad y la mala intención de mi corazón. Cuando estamos en el proceso de la transformación, en la senda del justo, en el camino de la luz y de la verdad, el Señor va tratando no solamente nuestras cosas externas, realmente las cosas externas para Él al final son externas, sino que Dios trabaja profundamente adentro de nosotros, de tal manera que empezamos a ver las intenciones con las cuales hacemos ciertas cosas. Comenzamos a analizar por el Espíritu por qué hacemos lo que hacemos, aunque sean acciones buenas. Pero inmediatamente viene el Señor y nos dice, eso que hiciste fue bueno y la gente te admiró por eso, pero no lo hiciste con buena intención. Mírate cómo te estás enorgulleciendo de lo que hiciste y felicitándote a ti mismo. Eso que hiciste no fue correcto. Lo hiciste para impresionar a las personas. Pero cuando estamos en la capacidad de ser moldeables por el Espíritu Santo, podemos alcanzar a escuchar esa voz de Él que nos dice, aunque hiciste algo bueno, pero tu intención no fue correcta. Tu intención fue torcida. Y entonces podemos ir al Señor y decirle, como le dijo David en cierto salmo, Señor, que te puedan agradar no solo los dichos de mi boca, sino que las intenciones de mi corazón. Mire la preocupación de David. No era, Señor, enséñame a dar buen testimonio porque soy servidor. Enséñame a dar buen testimonio porque soy diácono en mi congregación. Enséñame a cuidar el rebaño bien porque soy el pastor. No, sino que el Señor quiere que seamos transformados de adentro hacia afuera. Esto no se trata de ética cristiana, no se trata de entrenar nuestra carne para que aparente que es bondadosa o que es buena. Se trata de que el Señor trate nuestro interior de tal forma que vaya sanando, que vaya reparando
la fractura que por generaciones el hombre tuvo en su relación con Dios. Y a medida que nos vuelve a Él restaura nuestra alma. Y a medida que restaura nuestra alma, comienza a brotar lo que se llama el fruto de Dios, el cual es visible para todos, pero de forma auténtica. Sin embargo, cuando la dureza del corazón llega a nuestra vida, se nos quita la capacidad para discernir nuestra propia maldad. Y entonces comenzamos, primero a nivel de intenciones, a tener cosas con mala intención, no con la actitud correcta, no con el corazón con pureza, sino que empezamos a hacer cosas que al Señor ya no le agradan realmente. Mas, sin embargo, nosotros no alcanzamos a distinguirlo. Y el Espíritu Santo nos habla y la palabra nos confronta y quizá viene el consejo de alguien, pero ya no podemos escuchar. Y es que la palabra, como mencionamos al principio, esclerocardia nos habla de tener un corazón seco, un corazón áspero, un corazón duro, que nos permite dejar de ser transformados, que nos hace que dejemos de ser transformados. Y es aquí donde salimos de la vida de Dios y entramos a practicar una religión. Y el problema, mi querido amigo, es que la venida del Señor está cercana. Y para muchos tal vez no podamos ver la venida del Señor, pero de todas maneras, tal vez no podamos verla en vida. Tal vez ya hayamos entregado nuestra alma al Creador. Pero ya sea que vivamos o que muramos, vamos a tener que entregar cuentas. Y el deseo de nuestro corazón debe ser presentarnos al Señor aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. No vayamos a ser encontrados faltos, como cuando el Señor le dice a aquel rey, tu corazón ha sido pesado en balanza, pero tenía mucho volumen y tenía poco contenido. Que el Señor nos ayude, aunque el corazón, el recipiente, no se mire demasiado grande, pero que tenga peso interno. Como dice un dicho popular, vale su peso en oro. No es necesario tener un montón, es necesario en el oro un poco, pero ese poco tiene valor. Y esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos ir tornando a Él, porque de esta forma es la única forma en que Él nos va a devolver la capacidad de discernir nuestro propio corazón. ¿Para qué? Por lo que leímos en el Salmo 36, versículo 1 y 2, que el corazón del impío lo engaña y no le permite ver su maldad para poder aborrecerla. O sea, que cuando nosotros podemos identificar nuestra maldad, es cuando el Señor nos va a llevar a aborrecer nuestra maldad. Pero cuando nosotros ni la podemos distinguir, mucho menos la vamos a poder aborrecer, sino todo lo contrario, la vamos a empezar a adoptar como un estilo de vida normal y vamos a comenzar a justificar la maldad en lugar de aborrecerla. Vamos a empezar a consentirla en lugar de pedirle al Señor que la arranque de nuestro corazón. Vamos a llamar normalidad a lo que no es normal. Como ahora se menciona la nueva normalidad, el hecho que sea algo nuevo no quiere decir que sea normal algo. Y el hecho que hayamos aprendido a hacer cosas que ya el Señor nos había librado, no quiere decir que sea normal. Quiere decir que el corazón muchas veces se nos ha endurecido. Yo deseo que el Señor venga de nuevo a nuestra vida y nos devuelva nuestra capacidad de percibir la voz de su corazón, la voz de su Espíritu Santo, la trompeta de su palabra, para poder permitir
que Él continúe su obra en nosotros, para que podamos continuar caminando la senda del justo, el camino de la transformación, y para que el que empezó la buena obra en nosotros la pueda terminar hasta el día de Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Bendiciones.